Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ashley Gutiérrez y hoy estaremos hablando un poco sobre lo que es el periodismo literario, o en este caso conociendo un poco más allá sobre lo que no sabía del periodismo literario. Cuando hablamos del periodismo literario, uno de sus hitos más importantes se dio en el siglo XIX con la aparición de las crónicas periodísticas, Charles Dickens en Inglaterra y Henry David en los Estados Unidos. Son algunos de los escritores que utilizaron elementos literarios en sus crónicas sobre realidades sociales y políticas. También tenemos la naturaleza del periodismo literario. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de que se caracteriza por combinar elementos del periodismo tradicional con técnicas literarias y narrativas, a diferencia del periodismo informativo convencional, que se centra en la objetividad y en la presentación de hechos y datos objetivos. El periodismo literario busca contar historias de manera subjetivas y emocional. Cuando hablamos de los antecedentes del periodismo, se remontan en diferentes momentos y corrientes de la historia. Aquí te presento algunos de sus principales. Las crónicas en la antigüedad, ensayistas y moralistas del siglo XVIII, periodismo de autor en el siglo XIX y nuevo periodismo en el siglo XX. Son algunos de los antecedentes que podemos mencionar del periodismo literario. Cuando hablamos de los paradigmas, dentro del periodismo literario se pueden identificar diferentes paradigmas o enfoques que han influido en su desarrollo y práctica. Algunos de los principales son los siguientes. Estos paradigmas del periodismo literario son algunos de los ejemplos y existen múltiples enfoques y corrientes dentro de este género. Cada uno tiene su estilo característico y su visión sobre cómo quiere contar las historias más allá de los hechos. En el número 1 tenemos el nuevo periodismo, en el número 2 tenemos el reportaje literario y en el número 3 tenemos el periodismo de investigación. Cuando hablamos de las perspectivas del periodismo literario, podemos decir que existen diferentes perspectivas y enfoques dentro del periodismo literario que permiten explorar y contar historias desde distintas miradas. Algunas de las perspectivas más destacadas son las siguientes: perspectiva personal, perspectiva histórica, perspectiva social, perspectiva íntima, perspectiva crítica. Estas son solo algunas de las perspectivas más comunes dentro del periodismo. Cada periodista puede adoptar una o varias de estas, dependiendo del enfoque y el propósito de su trabajo. Lo importante es que estos enfoques permitan una narración rica, profunda y significativa, que vaya más allá de los hechos. Cuando hablamos de su trayectoria histórica, hablamos de que se remonta en varios momentos claves de la evolución de la práctica periodística y la literatura. Aquí presento una breve visión general de su trayectoria histórica. El siglo XIX, el siglo XX, años 70 y 80, siglo XXI y la actualidad. El periodismo literario abarca una amplia gama de temas y enfoques, desde crónicas políticas y sociales hasta perfiles de personajes y exploraciones de temas culturales. El género ha demostrado su potencial para contar historias profundas y significativas, manteniendo su compromiso con la rigurosidad periodística y calidad literaria. Cuando hablamos de los géneros de opinión escritos e icónicos, podemos decir que son una forma de la comunicación que se utiliza para expresar un punto de vista o una valoración sobre un tema determinado. Estos géneros tienen como objetivo persuadir, informar o entretener al lector a través de contenido relevante o de calidad. De manera general, se pueden identificar varios géneros de opinión escrito e icónico: artículos de opinión, columna de opinión, crítica de música, cine y libros, reseñas de productos o servicios, viñetas o caricaturas. En conclusión, los géneros de opinión escritos e icónicos son una herramienta clave en el mundo del contenido digital.
Muchísimas gracias. Esto fue todo por la exposición.